Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con especialidades muy variadas, con una vocación particular por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Nos une la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Y nos nutrimos del saber de todo el equipo para reinventar la manera de trabajar y actualizarnos cada día para poder explicar en consulta qué se debería comer según cada persona y su situación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Aleris. Hoy estamos en este programa que vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el periodo de menopausia. Las mujeres somos cíclicas y bueno, una de estas etapas de la vida que más cambio nos genera pues es la menopausia. Y para hablar de este tema tan interesante vamos a tener a nuestra compañera Paula Avellaneda del Centro de Aleris de Valencia. Bienvenida Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida Bea. Pues aquí estamos hablando, como dices, de un tema que yo creo que es bastante interesante, sobre todo para las mujeres. Así que nada, a ver si podemos resolver todas esas dudas que normalmente tienen estas pacientes. Seguro que sí, seguro que vamos a esclarecer grandes mitos y sobre todo dar esa información que a veces tanto nos interesa con estos cambios que a veces vivimos y que muchas veces nos sentimos incomprendidas o pensamos que solo nos pasa a nosotras y bueno, al final es difícil, ¿no? Entonces yo creo que tener esa información previa, sobre todo cuando estamos empezando este cambio, creo que es muy importante. Vamos a entrar directamente en el kit de la cuestión y sí que Paula me gustaría que nos contaras y que le contaran a nuestros oyentes en qué consiste realmente este periodo de menopausia. Pues la menopausia realmente, muchas mujeres tienen dudas, ¿no?, de cuándo empieza, porque como está la premenopausia, la menopausia, que sí empiezo a tener algunos desarreglos con la regla, pero a lo mejor ya no lo consideran menopausia, sino que empieza a ser cuando ya son varios meses consecutivos, ¿no? Concretamente se define la menopausia cuando tenemos este cese de la menstruación, además que tiene que ser permanente, durante un periodo mínimo de 12 meses. Esto lo digo porque muchas veces pues pasa, como decía, que puede ser que dejemos de tener la menstruación unos meses, pero luego vuelve a venir y a lo mejor lo tenemos como un periodo mucho más largo, pero si no pasan estos 12 meses no se considera que una mujer ya está en menopausia. Y bueno, en principio este cese de la menstruación tiene que ser sin causa patológica, ¿vale? Porque puede haber alguna patología que nos cause alguna menorrea y no por ello ser que la mujer está en menopausia, ¿no? Y es principalmente causada porque la actividad de los folículos, la actividad folicular ovárica deja de funcionar. Entonces esto sería más o menos pues el motivo de tener la menopausia. Al final buscamos ese periodo de tiempo que sea largo, ¿no? Porque como tú dices, a veces estamos como en esa etapa, bueno, a veces en consulta nos vienen muchas pacientes de llevo muchos meses ya sin la menstruación, ya estoy en la menopausia, pero bueno, quizás luego vuelve a venir porque ahí es cuando empiezan un poco esas desregulaciones y ahí es quizás cuando hay bastante duda, ¿no? En ese periodo de adaptación a la menopausia y es cuando empezamos a ver en consulta qué síntomas, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar cuando va a venir la menopausia? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo le explicarías a este tipo de pacientes qué es lo que pueden sentir y qué síntomas pueden llegar a padecer en esta fase de la vida que a todas las mujeres nos llega? Pues realmente, los síntomas pueden variar mucho de cada mujer, dependiendo de, por un lado, de qué edad tengan la menopausia, dependiendo de, si han tenido pues una menstruación regular o no. Aunque normalmente se habla de unos síntomas, realmente no tiene por qué ser igual en todas las mujeres. Es más, en algunos casos incluso podría ser repentina y casi sin síntomas y que muchas mujeres dicen, oye, pues yo no noto esto que hablan de los calores, de cambios de humor, no lo he notado. Y sin embargo en otras mujeres sí que lo notan como muy claramente de, ostras, qué suerte, ¿no? Porque yo sí que he notado que tengo mucho calor y de repente mucho frío, estamos en invierno y me estoy asando. Entonces, síntomas así que podamos englobarlos como que es un poquito más general, ¿no?, que pueden pasar, serían pues lo que estaba hablando de calores o sofocos,
También pueden haber trastornos del sueño, duermen menos o se despiertan más por la noche o a lo mejor les cuesta mucho dormirse. Sí que pueden haber cambios de humor, teniendo en cuenta que al final pues es un cambio hormonal, ¿no? Y todo lo que está relacionado con ello. Entonces sí, también sería normal tener cambios de humor. Reglas irregulares, aunque esto es lo que decía antes, sería más como el periodo de premenopausia, y cuando ya se tiene menopausia pues significa que ya llevamos estos 12 meses consecutivos sin tener la menstruación. Y luego también en algunos casos puede haber falta de líbido. Sí, al final, como dices, ¿no? Pues los síntomas, cada mujer es un mundo, y ya en el tema de la menopausia pues yo creo que todavía más. Las menstruaciones también durante toda nuestra vida fértil pues también son ese indicador de salud, ¿no? Que siempre nos está valorando, que a veces incluso se le tiene miedo, ¿no? A la menstruación, o incluso no se tiene una buena relación con la menstruación, de los dolores, de las sensaciones que a veces puede tener, y muchas mujeres, pues tengo unas ganas de que me llegue la menopausia, ¿no? Que a veces, bueno, pues es como, ala, pues mira, pero bueno, al final toda etapa hay que entender su proceso, hay que entender que forma parte de un ciclo natural de las mujeres, y en estos síntomas, pues bueno, dentro de lo que haya, pues hay que intentar pues ser conscientes de qué puede pasar, y a partir de ahí, pues bueno, hay algunos que se puedan trabajar más, otros que se podrán trabajar menos, ¿no? Porque bueno, al final los cambios de temperatura, pues tampoco podemos hacer grandes cosas con ellos, pero sí que veremos ahora, que creo que sería interesante, ¿no? Comentar cómo se puede enfrentarnos, ¿no? A este cambio desde la parte de la visión de la nutrición, ¿no, Paula? Que muchas pacientes pues, nos llegan diciendo, madre mía, ¿qué puedo hacer? Dado esta situación fisiológica que me encuentro, ¿hay algo que nosotros podamos hacer como mujeres respecto a nuestra nutrición para mejorar todo esto? Sí, a ver, primero habría que ver qué cambios, ¿no? se producen, porque hay que tener en cuenta que cuando una mujer ya entra en periodo de menopausia tiene muchos cambios hormonales, ¿vale? Entonces, partiendo de esos cambios hormonales, ¿qué es lo que podemos tener o qué cambios pueden haber? Por un lado, teniendo en cuenta que lo principal que pasa en este periodo es que hay una bajada de los estrógenos, esto, por un lado, puede implicar unos cambios en la distribución grasa, ¿vale? Esto sí que es normal, que muchas mujeres también vienen a consulta cuando ya empiezan la menopausia a decir que han ganado peso, que les cuesta mucho perder peso, ¿no? Que notan esta acumulación de grasa en la parte abdominal. Esto sí que es muy común, porque bueno, sí que es normal que por estos cambios hormonales y, como decía, debido a la bajada de estrógenos, que tengamos un aumento de la concentración de grasa en la parte visceral. Con esto pues también nos va a implicar tener un mayor riesgo cardiovascular, porque bueno, pueden haber también cambios en lípidos sanguíneos, ¿no? O sea, por esta misma distribución de grasa, también muchas mujeres nos comentan que a lo mejor les ha salido el colesterol alto, o que tienen mayor grado de colesterol LDL, menor del HDL, ¿no? Que esto, bueno, recuerdo que tenemos un podcast de la temporada pasada que hablábamos del colesterol en concreto, así que esto, para saber qué es HDL, qué es LDL, pues podéis ir a escuchar ese podcast. Con todos estos cambios, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado, sí que es importante intentar controlar que no haya tanta ganancia de peso, también depende desde qué punto esté partiendo la paciente, pero sí que estaría bien pues simplemente empezar con unos hábitos saludables. Luego también importante el ejercicio físico, mantenernos activas. Y esto lo relaciono también con otro cambio muy frecuente en las mujeres cuando empiezan la menopausia, y es que tienen una mayor descalcificación ósea, todo relacionado con la misma bajada de los estrógenos, como decía antes. Al final los estrógenos nos provocan todo, ¿no? Nos controlan. Al final ese cambio hormonal está ahí, y eso como organismo pues nos lleva a que obviamente muchas partes de nuestro cuerpo van a cambiar, afecta a todo ese nivel metabólico, y claro, pues al final los huesos pues tenemos ese mayor riesgo, ¿no? De osteoporosis, Paula. Así es, sí, se produce esta descalcificación, ¿no? De los huesos. Porque también hay que tener en cuenta que estos estrógenos normalmente nos ayudan, entre comillas, a proteger, ¿no? A los huesos. Entonces, como estamos hablando de que hay una baja de estrógenos, pues ya perderíamos esta acción protectora de los estrógenos, sobre todo en cuanto a nuestros huesos. Entonces, me estabas preguntando qué podemos hacer a nivel alimentario. Por un lado, es importante cuidar mucho la ingesta proteica que tenemos. Aquí, sobre todo, muchas veces cuando ya nos hacemos mayores, a lo mejor hay menor apetencia, ¿no? por ciertos grupos de alimentos. Y bueno, es importante que sí que incluyamos un alimento rico en proteína mínimo en comida y en cena, ¿no? Ya sean legumbres o derivados, ¿no? Como pueden ser tofu, soja texturizada, huevos, luego pescados, carnes, ¿vale? Entonces, cualquiera de estas proteínas es importante incluirlas. Por otro lado, las mujeres, cuando hablamos de huesos, siempre nos viene a la cabeza el calcio, ¿no? que tengo que comer para tener el calcio completo. Ese miedo del calcio. Sí.
Y bueno, sí que es importante el calcio, pero bueno, también decir que hay otros minerales incluso más importantes que el calcio, ¿no? Que no tenemos que olvidar. Por un lado, si nos preocupa el calcio o si queremos aumentar su ingesta, aunque también siempre pensamos en lácteos lo primero, ¿no? Y no tiene por qué ser así, que hay otras fuentes, ¿verdad? Así es. Vegetales. Así es. Sí, tenemos otras fuentes. A ver, por ejemplo, si queremos algo parecido a los lácteos, pero de origen vegetal, tenemos las bebidas vegetales, que ahí sí que tenemos que buscar que sean enriquecidas en calcio. Si no, tenemos yogures vegetales, de soja, cada vez tenemos mayor variedad también de coco, por ejemplo. Lo mismo, buscar que sean enriquecidos. Pero si no queremos nada que sea así parecido a los lácteos, pues tenemos almendras, que perfectamente puede ser un snack de media mañana, de media tarde. Tenemos las semillas de sésamo. Aquí sí que decir que con las semillas lo importante es triturarlas, ¿vale? Para absorber bien el calcio que tienen. Y luego las verduras crucíferas, ¿vale? Todo lo que son brócoli, coliflor, con lombarda, ¿vale? Todas las coles también son muy ricas en calcio. Entonces, bueno, son otras fuentes que no hace falta que sí o sí tomemos lácteos para absorber el calcio. No nos va a faltar calcio teniendo una alimentación completa y al final que sea también variada y que bueno, que al final disfrutemos, ¿no? Teniendo en cuenta esos minerales. Y además de la proteína, que bueno, que has dicho que es importante el calcio, ¿qué otros minerales podemos tener en cuenta? Sí, eso decía, que aparte del calcio es importante otros minerales, sobre todo que nos van a ayudar por un lado, a tener buenos niveles de calcio, o sea, que no haya una descalcificación ósea, y por otro lado, pues que ayudan mucho a fortalecer huesos. Tenemos, por ejemplo, la vitamina K, ¿vale? Que la vitamina K está sobre todo en verduras de hoja verde, todo lo que sean espinacas, acelgas, algunos frutos secos también tienen vitamina K. Y luego también tenemos el magnesio, que el magnesio, ahora hablando de frutos secos, pues principalmente en almendras, luego también en pipas de calabaza o pipas de girasol, incluso en legumbres. Luego otro mineral, o bueno, más que mineral, vitamina, perdón, importante para ese fortalecimiento de huesos o para esa función de los huesos, ¿no? y sobre todo del calcio, sería la vitamina D. Principalmente con la vitamina D, aunque estamos ahora hablando de alimentación, sí que decir que básicamente es tomar el sol. Realmente es de donde más vamos a activar esta vitamina D, ¿no? Que tenemos en el cuerpo. Entonces, si estamos en verano, perfecto, ¿no? Porque ahí nos va a dar más fácilmente. Si estamos en invierno, depende de dónde vivamos. Por ejemplo, pues aquí que yo estoy en la costa mediterránea, pues sí que tengo más suerte porque a lo mejor, aunque sea invierno, a media mañana puedo arremangarme los brazos y que me dé, aunque sea unos 15 minutos, ¿no? Qué envidia me das. Ahí en Madrid, bueno, depende, ¿no? El tiempo que haga. Depende. Pero bueno, sobre todo ahora también que vamos mucho con las mascarillas, pues a veces también la exposición solar es menor, sí. Y también pues a veces en invierno, ¿no? Se comenta que también la proyección de los rayos de sol pues a veces no es la óptima para hacer esa absorción de la vitamina D. Por lo tanto, cuando hay riesgo quizás de tener déficit, lo más interesante podría ser suplementar. Sí, así es. Sobre todo si hemos visto en una analítica que ya nos ha salido un déficit, si está por debajo de 30, ya sí que nos interesa valorar, ¿no? La suplementación. Esto sí que es importante que siempre lo consultemos con personal médico o con nutricionistas, ¿no? Para ver bien la dosis que tenemos que tomar, que nos recomiendan, porque esto depende mucho de cuánto nos ha salido en analítica, en este caso si estamos hablando en edad de menopausia, pues igual sí que nos interesa subir un poco más esa dosis, y también de la época del año. A lo mejor en verano no hace falta que tomemos el suplemento, o sí, pero una dosis más pequeña, y en invierno que sí que tengamos mayores aportes. Y además de esta vitamina D, ¿recalcarías algún otro mineral que nos quede por ahí perdido? Sí, a ver, estaba hablando de minerales, sobre todo que es importante incluir en nuestra alimentación, pero luego hay otro que sería más bien lo contrario, intentar reducirlo o no tenerlo tan a menudo, ¿no? Que es el fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo al final compite con el calcio y puede ayudar a esta descalcificación ósea. Entonces, el fósforo, sobre todo, yo sí que suelo recomendar que se evite, no tanto de los alimentos a lo mejor que son ricos en fósforo, sino más bien de los productos que contienen aditivos de fósforo, porque este aditivo como está suelto, por así decirlo, se absorbe muchísimo más en nuestro cuerpo. Entonces, si evitamos, sobre todo lo que más tiene fósforo, las bebidas de cola, ¿no? Ese ácido fosfórico que tienen las bebidas de cola. Que ya no solo por el fósforo, sino que nos vamos a evitar tomar pues productos que no son de tan buena calidad, que nos van a desplazar otros, sí. Y que pues muchas veces
vienes bien cargado de azúcares libres que tampoco nos interesan para este tipo de cambios, ¿no? En nuestras etapas fisiológicas. Por lo tanto, también dependiendo un poco como tú dices, ¿no? Si estamos buscando un objetivo concreto, como puede ser esa pérdida de peso, ¿no? En este tipo de pacientes, que no siempre tiene por qué ser así, pero en ese tipo de casos, pues bueno, si encima que el fósforo no es interesante, encima metemos azúcar de estos refrescos, pues bueno, creo que no es la mejor opción. Así es. Ya de paso estamos evitando ahí dos cositas. Y nada, hablaba de los refrescos, pero sobre todo si hablamos de fiambres, también suelen tener aditivos de fósforo, o luego productos instantáneos, las típicas sopas de bolsita que vienen, ¿no? para mezclar. Muchas veces también algunos productos de panificación que están congelados. O sea, al final es como se utiliza más para conservar, entonces todos estos productos suelen contenerlo. Igualmente, en cuanto a alimentos, aparte de las bebidas de cola que decía antes, pues por ejemplo las cervezas también tienen fósforo. No sería tampoco una alternativa, ¿no? Y luego, bueno, frutos secos, lo que pasa es que frutos secos no se llega a absorber del todo el fósforo que tiene, y además, como comentábamos antes, los frutos secos como las almendras tienen calcio, también nos pueden dar otros beneficios, las nueces, ¿no? Por ejemplo, por el omega 3 que tiene. Entonces, yo no sería algo que reduciría, a lo mejor pues simplemente tener como mucho, a lo mejor una ración al día, 2, pero no sería en lo que me centraría para reducir. Sí, nos centraríamos más en cuidado con el alcohol, cuidado con los ultraprocesados en general que puedan tener ese contenido de fósforo, y al final pues tener una dieta rica en proteína que sea saludable. Y yo creo que también importante el tema de, ¿no? de pues al final del estilo de vida general, que hablamos de la nutrición, pero también hablamos de otros factores que pueden contribuir a nuestro estilo de vida, como puede ser el tabaco y el ejercicio físico, ¿no, Paula? Al final buscamos un estilo de vida que la nutrición, nosotros como Nutris que vamos a decir, pero al final el ejercicio físico, dentro que por ejemplo has comentado toda esta parte, ¿no? A nivel de los huesos, si aumentamos nuestra masa muscular, pues también estamos fortaleciendo esa parte para que haya un problema, ¿no? Con que esté más protegido ese hueso, y el tabaco pues sigue siendo un factor de riesgo sobre este aspecto, ¿verdad? Así es, así es. Antes hablábamos del riesgo de osteoporosis, pues justamente el tabaco, el alcohol, como decías, aumentan el riesgo de tener osteoporosis. O sea que sé que, bueno, con el tabaco es difícil dejarlo, pero bueno, si podemos empezar, nunca es tarde para ello, para dejarlo. Y luego también la cafeína, la teína, pueden, sobre todo si estamos tomando, por ejemplo, alimentos ricos en calcio y luego tomamos un café, igual no absorbemos bien ese calcio. Intentar evitar, por ejemplo, tomar el café justo después de comer, en caso de tomarlo que sea más por la mañana, ¿no? O que sea por la tarde, pero intentar que no sean muchas unidades de café a lo largo del día, que a lo mejor solo por la mañana y ya está, porque me ayuda a despertarme, y no tomar más a lo largo del día. Y luego también antes comentabas de los refrescos, ¿no? Que tienen azúcares. También sería otra cosa disminuir, ¿vale? Azúcares libres, por un lado de bebidas azucaradas, pero por otro pues de todo lo que comentabas, de los alimentos ultraprocesados, de bollería, galletas, todo eso sí que nos ayudará. Y no olvidarnos también de la sal. Gran importante. Y no la sal que echamos, la sal invisible, ¿verdad, Paula? Así es. Porque la que echamos al final lo controlamos y no es tanta la que tomamos, pero sí que es más peligroso, ¿no? Toda esa sal que pueda estar en estos productos que comentábamos, que muchas veces no sabemos ni que la estamos tomando y es un contenido mucho más alto. Por ejemplo, los calditos también de verduras, de lo que sea, pero que viene como la sal muy concentrada, productos, snacks, fiambres también, que otra cosa importante a evitar. Pues todo ello sí vamos a reducir su consumo sin necesidad de reducir la sal que usamos para cocinar, ya estaremos evitando gran cantidad de sal. Al final hay que tener en cuenta pues ese estilo de vida saludable, y como digo, no solo, ¿no? de los alimentos, sino al final eso que a veces está enmascarado por la industria alimentaria que nos tiene ahí leyendo etiquetas a todos. Y luego, por último, Paula, sí que creo que uno de los mitos bastante importantes es que a veces la soja es buena, es mana, con esto hay a veces mucha controversia. Cuéntanos un poquito sobre la soja. ¿Realmente piensas que puede ser interesante para las mujeres que están en esta etapa de la vida, que a veces no lo están pasando demasiado bien con estos síntomas? ¿Puede ser una ayuda para aliviarlos? ¿Y qué tipo de síntomas podría ayudarnos a mejorar? Sí, realmente esto sí que se ha visto que la soja, y concretamente los fitoestrógenos que contiene la soja, pueden ayudar a paliar algunos síntomas, ¿no? Esto es porque, bueno, al final tienen una función muy parecida a los estrógenos, y como decía en un principio, cuando entramos en edad de menopausia o cuando empezamos la menopausia, pues
hay una bajada de los estrógenos. Entonces, bueno, aunque sea de forma mínima, si estamos sustituyendo estas funciones que tienen los estrógenos, pues bueno, sí que nos van a ayudar. Entonces, es más, muchas veces cuando las mujeres entran en menopausia, una de las principales recomendaciones de los médicos es que tomen algunas isoflavonas, ¿no? Aunque sí que normalmente se recomienda más a través de suplementos, pero nada, que sepáis que eso, que se puede tomar soja sin problema. Se evitarían sobre todo síntomas más centrados en sofocos, pero bueno, puede ayudar también a otros, como por ejemplo lo de que comentaba al principio de tener problemas de sueño. Y nada, soja podemos tomar ya sea la legumbre tal cual o otros derivados como los edamames, por ejemplo, que ahora están más de moda. O si no, pues derivados, ¿no? Ya sea la bebida de soja, yogures de soja. Esto sí que es importante mirar que sean sin azúcares añadidos, o derivados como el tofu, soja texturizada, tempeh de soja, ¿vale? Todo esto sí que serían otras alternativas a incorporarlo en la alimentación. Genial, Paula. Pues muchísimas gracias por todos los consejos. Espero que a todos nuestros oyentes les haya sido interesante todo lo que nos has comentado, así que un placer. Y bueno, pues para todos vosotros muchísimas gracias por escucharnos. Antes de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos todas vuestras preguntas. Solo tenéis que mandarlas al correo, redes, teléfono. Podéis entrar en nuestra página web www.centroaleris.com o buscar en Centro Aleris en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter. Y ahí estaremos esperándoos para recibir todas vuestras preguntas y las dudas que tengáis. Y recordar compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que puedan beneficiarse de comer un poquito mejor o simplemente de lo que vengamos a contar en nuevos programas. Muchísimas gracias, esperamos que os guste esta iniciativa. Por supuesto, si te veis identificada con nuestros programas, podemos ayudarte. Sabéis que podéis contar con nosotros en Centro Aleris, Madrid, Palma, Valencia y online. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo, hasta luego. Adiós, Paula, gracias.